En mi último año de universidad, conocí a Lia. No éramos amigas íntimas, pero coincidíamos en varias clases, y nos llevábamos bien. Ella era de esas personas que iluminaban un salón cuando entraban. Siempre tenía una sonrisa lista, una voz suave, y esa energía que hacía que todos quisieran estar cerca. Yo era más reservada, de pocas palabras, pero creo que por eso conectábamos. Ella hablaba, y yo escuchaba. Todo cambió un martes en la mañana. La vi llorando en la biblioteca, completamente destrozada. Me acerqué sin pensar, y ella me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó, entre sollozos, que estaba en lista de espera para un trasplante de riñón. Su situación era crítica. Ya se estaba dializando 3 veces por semana, y los médicos le habían dicho que si no conseguía un donante pronto, las probabilidades de sobrevivir serían cada vez más bajas. No sé qué me pasó. No lo consulté con nadie. No lo pensé demasiado. Solo supe que, si podía ayudarla, tenía que hacerlo. Me hice los exámenes. Era compatible. Me explicaron los riesgos. Firmé todos los papeles. Y unos meses después, le doné mi riñón. Ella lloró. Su familia me abrazó como si fuera una santa. Su mamá me decía que Dios me iba a recompensar. Su papá me escribió una carta larguísima agradeciéndome por haberle salvado la vida a su hija. Incluso hicieron una pequeña reunión para celebrar. Yo me sentía bien. No físicamente, porque la recuperación fue durísima, pero sí emocionalmente. Había hecho lo correcto. Había hecho algo grande. Y eso bastaba. Después de la cirugía, Lia y yo nos volvimos mucho más cercanas. Me mandaba mensajes todos los días, me visitaba con comida hecha por su mamá, me llamaba mi ángel guardián. Era raro, pero bonito. Por un tiempo, sentí que había ganado algo más que paz, una verdadera amiga. Pero todo cambió unos meses después de que se graduó. Se fue a vivir a otra ciudad, y aunque al principio seguía escribiéndome, las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes más cortos, hasta que desapareció. Literalmente. Me bloqueó de todas partes. WhatsApp, Instagram, Facebook, todo. Ni siquiera me dejó un mensaje explicando por qué. No voy a mentir, me dolió. Me hizo cuestionar todo. ¿Había hecho mal en donar? ¿Me había usado? ¿Era una farsante que solo quería conseguir el órgano y luego desaparecer? Pasé noches enteras pensando en eso. Me enojé. Lloré. Y finalmente decidí seguir adelante. 5 años pasaron. 5 años. Yo había cambiado mucho. Me fui a otra ciudad, empecé a trabajar en una fundación, conocí a alguien, me comprometí. Y aunque el tema del riñón todavía rondaba en mi cabeza, lo tenía guardado en una caja mental con la etiqueta de pasado. No quería abrirla. Hasta que un día, alguien la destapó por mí. Una tarde, estaba saliendo del trabajo cuando vi un mensaje en mi celular. Era un correo electrónico. No uso mucho el correo personal, así que casi lo ignoro. Pero lo abrí. Y ahí estaba su nombre. Lia Delgado. Con solo leerlo, me empezó a temblar el estómago. Sudé. Me senté en una banca. Respiré hondo. Y abrí el mensaje. Hola. No sé cómo empezar esto. Llevo años escribiendo mentalmente este correo. No sé si merezco que lo leas, pero aquí estoy. Necesito contarte la verdad. Se me heló la sangre. ¿Qué verdad? Mi cabeza empezó a correr a 1000 por hora. ¿Qué podía decirme que no supiera ya? ¿Por qué ahora, después de 5 años? ¿Qué demonios había pasado? Seguí leyendo, y lo que encontré me dejó completamente rota. El correo seguía, y cada palabra me empujaba más profundo en una mezcla rara de angustia, incredulidad y rabia contenida. No te bloqueé porque sí. No fue por egoísmo ni por ingratitud, aunque así debió parecer. Me alejé porque no podía cargar con lo que hice, con lo que hicimos. Y sé que no hay forma de que me perdones, pero aún así necesito contarte lo que pasó. Me temblaban las manos. Me sentía mareada. El ruido de la calle desapareció.
No escuchaba nada más que el latido de mi propio corazón, como un tambor pesado. Seguí leyendo. Antes de que tú me ofrecieras el riñón, yo ya sabía que eras compatible. ¿Cómo? ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo iba a saber algo así? Lo sé, suena horrible. Pero es la verdad. Y para explicarlo, tengo que contarte algo más. Ahí fue cuando empezó a contarme todo. Resulta que su novio de aquel entonces, un tipo del que yo apenas había oído hablar, se llamaba Danilo, era estudiante de medicina y hacía prácticas en el hospital donde ella se estaba tratando. Él, en secreto, accedió a los registros del banco de posibles donantes voluntarios, donde por error habían ingresado mis datos porque alguna vez participé en una campaña universitaria de donación. Yo no tenía idea. Nunca firmé nada pensando que eso me pondría en una base activa. Según ella, él encontró que yo era compatible y se lo dijo a ella. Y fue entonces cuando decidieron acercarse a mí. Yo sabía que era una manipulación. Que no estaba bien. Pero tenía tanto miedo de morir, y tú eras tan buena, tan noble, tan inocente, que pensé que si me acercaba lo suficiente, lo harías por ti misma. Y así fue. Y te juro por todo que te quise de verdad después. No como amiga solamente. Como alguien que me salvó la vida. Pero no podía con la culpa. Me quedé sin aire. Fue como si me hubieran apuñalado por dentro. Con mi propio riñón. Me lo habían arrancado con mentiras, con manipulación, disfrazadas de amistad. De gratitud. Y encima me estaba diciendo que lo sabía desde antes. Que planearon acercarse a mí como parte de una estrategia para salvarla. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa banca. Lloré sin hacer ruido. Las personas pasaban a mi lado y yo ni las veía. Me dolía el pecho. La traición tenía un sabor ácido, sucio. Como si me hubiera tragado algo podrido sin saberlo, y recién ahora lo estuviera sintiendo. Y el correo terminaba así. Solo quería que supieras la verdad. Sé que no puedo reparar el daño. Pero no podía seguir con esto enterrado. Perdón. Perdón de verdad. No contesté. No podía. ¿Qué se supone que debía decirle? Llegué a casa, me encerré en el baño, y grité. Grité como nunca en mi vida. Me agarré la zona donde está la cicatriz, esa que siempre había tocado con orgullo, como recordatorio de que había hecho algo bueno. Pero esa noche, esa cicatriz me ardía como una quemadura. Todo lo que pensé que era, todo lo que sentí que había hecho por amor al prójimo, había sido parte de un plan frío y calculado. Me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, la cara roja, la respiración entrecortada. Y una sola pregunta me retumbaba en la cabeza. ¿Y si todo en mi vida después de eso fue construido sobre una mentira? Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, me levantaba, volvía a acostarme, me cubría la cara con la almohada como si eso pudiera silenciar el ruido que tenía dentro. Pensaba en cada detalle, en cada momento compartido con Lía, su risa, sus lágrimas, sus abrazos, todo se sentía falso ahora. Como una obra de teatro montada especialmente para convencerme. Y lo peor es que funcionó. Me sentí estúpida. No lo hablé con nadie. Ni con mi pareja. Ni con mi mejor amiga. No quería que me miraran con lástima o con horror. No quería que nadie dijera en voz alta lo que ya no podía sacarme de la cabeza, me usaron. Pasaron unos días. Y entonces cometí un error. Abrí el perfil de Lía desde una cuenta falsa. Una que había creado hace tiempo para ver ciertas cosas sin dejar rastro. Ahí estaba. Distinta, pero con la misma sonrisa encantadora de siempre. Su vida parecía sacada de una revista, pareja nueva, un hijo pequeño, viajes, conferencias, incluso una entrevista donde hablaba de cómo un acto de amor le salvó la vida. La rabia me volvió como una ola caliente. ¿Un acto de amor? ¿Eso era para ella? Una historia bonita que contar mientras omitía la parte en la que engañó deliberadamente a la persona que se lo dio. Y entonces me encontré con algo que no esperaba, una publicación reciente donde anunciaba que estaba nominada a un premio de liderazgo en salud por una fundación internacional. La habían elegido por su historia inspiradora como sobreviviente de una enfermedad renal y promotora del altruismo.
Tenía más de 20.000 reacciones. Cientos de comentarios felicitándola. Personas diciendo que era un ejemplo, que ojalá todos tuvieran un corazón como el suyo. Me hervía la sangre. No por la atención, ni por el premio. Era por la mentira. Por cómo estaba construyendo una imagen pública sobre una base completamente podrida. Ese mismo día, recibí otro correo de ella. Esta vez el tono era distinto. No sé si viste las noticias, imagino que sí. No quiero que pienses que me estoy aprovechando de ti. Nunca he mencionado tu nombre, nunca lo haría sin tu permiso. Pero quería contarte que he estado trabajando con niños que necesitan trasplantes, y estoy ayudando a conectar donantes con pacientes. Quiero creer que de alguna forma esto es honrar lo que hiciste por mí. Honrar. Esa palabra me taladró el pecho. ¿Qué parte de todo eso era honor? ¿La manipulación? ¿El silencio? ¿La manera en que me borró cuando ya no le fui útil? Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No iba a quedarme con los brazos cruzados mientras ella se convertía en una especie de santa moderna a costa de mi ingenuidad. No iba a permitir que el mundo la aplaudiera mientras yo tenía que cargar con una cicatriz que cada día dolía más. Empecé a escribir. No una carta. No un correo. Una historia. Mi historia. Sin su nombre, sin detalles que la expusieran directamente, pero con todo lo que viví. Con cada sentimiento. Cada herida. Cada momento de duda, rabia y decepción. Lo publiqué en un blog anónimo. Y se viralizó en cuestión de días. Miles de personas comenzaron a comentar. Algunos me llamaron valiente. Otros me preguntaron si había denunciado. Hubo quien me dijo que quizás ella también sufrió, pero la gran mayoría estaba igual que yo, en shock, con el estómago revuelto por lo que había pasado. Y entonces, una semana después, me llegó otro mensaje. No un correo. Un mensaje directo. De Danilo. Sí, él. Él es novio. El que supuestamente había accedido ilegalmente a mis datos médicos. El que, en palabras de Lía, había sido parte del plan desde el principio. Solo decía. Tenemos que hablar. No todo es como te lo contó. Y ahí, otra vez, todo se desmoronó. No respondí de inmediato. Guardé el mensaje, lo leí varias veces, como si estuviera escrito en otro idioma. ¿No todo es como te lo contó? ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso no era suficiente todo lo que ya me había confesado Lía? Esa noche apenas pude concentrarme. Le di 1000 vueltas en mi cabeza. ¿Y si Danilo quería justificar lo que hicieron? ¿O empeorarlo? ¿Y si quería protegerse a sí mismo ahora que la historia se había hecho viral? Pero algo en mí, necesitaba saber. Así que le escribí. Le dije que solo hablaríamos por videollamada, que quería ver su cara mientras me dijera lo que fuera a decirme. Aceptó. Nos conectamos esa misma noche. Apenas se activó la cámara, lo reconocí. Había envejecido. Tenía ojeras, el cabello más corto y una expresión que no sabía si era de culpa o de resignación. No me saludó. No perdió el tiempo con cortesías. Lía te mintió, fue lo primero que dijo. Y a mí también. No dije nada. Solo lo miré. Él respiró hondo, se frotó la cara con ambas manos y siguió hablando. Es cierto que yo tenía acceso a información en el hospital, pero jamás busqué tus datos. Nunca. Ella ya te conocía. Ya sabía que habían coincidido en clases. Y fue ella quien descubrió por casualidad que habías participado en una campaña de donación. Lo usó. Te buscó. Se acercó. Y después me pidió que corroborara si eras compatible, y sí, accedí. Pero no porque yo quisiera manipularte. Lo hice porque estaba enamorado de ella. Y ella me juró que te lo diría. Que te contaría todo antes de que decidieras donar. Me empezó a doler la cabeza. El estómago revuelto otra vez. ¿Y lo hizo? No. Nunca te dijo la verdad. Y cuando se la reclamé, me dijo que no podía arriesgarse. Que si te decía la verdad, te alejarías.
que estaba demasiado cerca de lograrlo y no iba a echarlo a perder. Yo apretaba los puños. ¿Entonces fue idea suya todo? Él bajó la mirada. Parecía avergonzado. Sí. Yo fui cómplice. No lo niego. Pero me alejé de ella poco después de la cirugía. No soporté lo que hicimos. Ella me manipuló también. Me hizo creer que era por amor, que estaba luchando por su vida. Y lo estaba. Pero también lo hizo porque quería controlar la narrativa. Siempre quiso ser la víctima admirada, la sobreviviente ejemplar. Guardamos silencio unos segundos. Y entonces me soltó otra bomba. ¿Sabías que no fue la primera vez que hizo algo así? Levanté la mirada. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Cuando era adolescente, fingió tener cáncer para que sus padres la dejaran viajar a Europa con una beca. Incluso consiguió certificados falsos. Es experta en eso. En construir realidades paralelas para que todos hagan lo que ella quiere. No lo podía creer. ¿O sí? En ese momento ya no sabía distinguir entre lo increíble y lo inevitable. ¿Y por qué me estás contando esto ahora? Le pregunté. Porque vi tu historia. Y vi cómo la están aplaudiendo como si fuera una santa. Y sentí lo mismo que tú, rabia. Asco. Y porque tú mereces saber toda la verdad. No solo la mitad que te quiso vender. Terminamos la llamada sin una conclusión. No me pidió perdón. No se ofreció a declarar nada. Solo me soltó la verdad, como si se estuviera quitando un peso de encima. Y yo, me quedé más vacía que antes. Porque ahora ya no era solo una traición. Era una cadena entera de mentiras. Una vida entera construida sobre manipulación. ¿Cómo alguien podía dormir en paz sabiendo que había engañado a la persona que literalmente le dio una parte de su cuerpo? Esa noche abrí una carpeta en mi computador y comencé a guardar todo. Correos. Mensajes. Capturas. Fechas. Todo. Porque lo que antes era solo dolor, ahora se estaba convirtiendo en otra cosa. Un fuego que no pensaba dejar apagar. Durante los días siguientes, me convertí en una especie de detective obsesiva. Dormía poco, comía mal y vivía pegada al computador, escarbando cualquier detalle sobre Lía, sobre Danilo, sobre el hospital, incluso sobre la fundación que la había nominado al dichoso premio. Me metí a foros médicos, rastreé su tesis de grado, sí, resulta que años después se tituló en Salud Pública, encontré conferencias donde usaba nuestra historia, la historia del riñón milagroso, para emocionar a auditorios completos. Lo peor era que tenía talento. Sabía contarla. Tenía esa habilidad para envolver con palabras, para hacer que la gente se sintiera inspirada. Incluso a mí, cuando la conocí, me atrapó con esa mezcla de vulnerabilidad y encanto. Pero ahora entendía, era parte del show. Lo tenía todo calculado. Una tarde, mientras revisaba comentarios de su perfil, me topé con algo que me encendió las alarmas. Una mujer que decía ser periodista de una revista importante le había escrito preguntándole si podía entrevistarse con ella para hacer una crónica sobre su valentía. Y Lía había dicho que sí. No podía permitirlo. No esta vez. No después de todo. Así que me armé de valor, abrí un documento, y escribí una carta. No para ella. No para Danilo. Para la fundación. Para la revista. Para quienes la estaban premiando sin saber en qué estaba basada esa narrativa. La carta no era agresiva. No era insultante. Era solo la verdad. Cruda, directa, documentada. Contaba mi historia completa. Adjunté fechas, fragmentos de correos, declaraciones de Danilo, sí, le pedí que me mandara un testimonio por escrito, y sorprendentemente lo hizo, y terminé con una frase que me salió del alma. No busco que me devuelvan nada. Solo que dejen de celebrar una mentira. La envié temblando. Literalmente. Me sudaban las manos. Sentía que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. Y la abrí. Una semana después, me contactaron de la revista. Querían escucharme. Me pidieron una entrevista.
Les dije que solo accedía si podía hablar sin censura. Aceptaron. La conversación fue larga, dura, emocional. Lloré. Me contuve. Pero lo conté todo. Y días después, la nota salió publicada. No mencionaba nombres. No violaba la privacidad de nadie. Pero estaba claro que se trataba de esa mujer. La sobreviviente ejemplar. Y por primera vez, el público comenzó a dudar. Los comentarios cambiaron. Algunos aún la defendían. Pero muchos empezaron a hacer preguntas. A notar inconsistencias. A pedir explicaciones. Y entonces, la bomba explotó. La fundación que iba a premiarla sacó un comunicado oficial: cancelaban el reconocimiento por inconsistencias en el relato presentado por la nominada. Ella desapareció de las redes durante días. Y después, me llegó otro correo. Esta vez, corto. Sin excusas. Sin rodeos. Lo arruinaste todo, ¿era eso lo que querías? No le respondí. ¿Por qué no? No era eso lo que quería. No quería arruinar nada. Solo quería justicia. Solo quería que mi dolor no fuera un trampolín para el éxito de alguien más. Ese día salí a caminar. Por primera vez en semanas, dejé el celular en casa. Caminé largo, sin rumbo. Y en una esquina, mientras esperaba a que cambiara el semáforo, pasé la mano por mi costado. Por la cicatriz. Seguía ahí. Pero por primera vez, no me ardía. No me gritaba traición. Sentía algo distinto. Paz. Y también, determinación. Porque aún no había terminado. Después del escándalo, pensé que Lía simplemente se escondería. Que se iría a lamer sus heridas, a reinventarse otra vez, como una serpiente que muda de piel cuando la anterior ya no le sirve. Pero no. Volvió. Semanas después, reapareció en redes con un vídeo grabado desde lo que parecía su sala. Sin maquillaje, con lágrimas en los ojos, voz entrecortada, y ese tono tan suyo que oscilaba entre la víctima inocente y la heroína incomprendida. Lo vi completo. Y no lo podía creer. Sé que muchas personas se sintieron decepcionadas por la forma en que conté mi historia, decía, mientras miraba fijamente a la cámara. Cometí errores. No fui completamente transparente. Pero jamás actué con maldad. Actué con miedo. Y con desesperación. Miedo y desesperación. La forma más conveniente de justificar una manipulación quirúrgicamente planeada, ¿no? Yo jamás obligué a nadie a donar nada, continuó. Y si omití cosas, fue porque tenía terror de perder la oportunidad de seguir viva. ¿Ustedes no harían lo mismo por sobrevivir? Ahí estaba. El giro. El cambio de roles. Ella ya no era la embustera. Era la sobreviviente acorralada. La que solo había hecho lo necesario. Y lo peor, hubo gente que volvió a apoyarla. Comentarios como, eres fuerte, todos cometemos errores, Dios conoce tu corazón. Como si mentir, manipular y aprovecharse de alguien fueran solo deslices comprensibles. Eso me hirvió la sangre. ¿Por qué no era solo mi historia? Ya no. Me empezaron a llegar mensajes de otras personas. Personas que la conocieron en diferentes etapas de su vida. Una excompañera de colegio me contó que Lía le robó una beca mintiendo sobre una supuesta enfermedad. Otra chica, una voluntaria en una fundación, dijo que Lía había hecho que la despidieran con chismes solo porque no quiso prestarle su auto. Lía no había sido una víctima que cruzó una línea por necesidad. Lía era una experta en disfrazarse. Pero esta vez, ya no estaba sola. Armé un archivo. Un dossier con cada testimonio, cada historia, cada detalle que me enviaron. Lo organicé con fechas, nombres, cuando los autorizaban, y los compartí con el periodista que había hecho mi primera entrevista. Él investigó más. Contrastó fuentes. Y cuando publicó el reportaje completo, fue un escándalo. Titular, La falsa sobreviviente, la historia no contada de una heroína construida sobre mentiras. El artículo fue demoledor. Tenía pruebas. Tenía voces.
Y sobre todo, tenía un peso que ni los mejores discursos de Lía podían derribar. La fundación retiró oficialmente su apoyo. Varias de las organizaciones donde había trabajado voluntariamente la desvincularon. Y la revista que pensaba nominarla, Mujer del Año, publicó una rectificación pública. Ahí pensé que había llegado el final. Pero no fue así. Días después, recibí una notificación judicial. Lía me estaba demandando por difamación. Cuando la leí, me reí. Una carcajada nerviosa, absurda, cansada. Después de todo lo que me había hecho, ¿tenía el descaro de demandarme? Pero el chiste se acabó cuando vi que la demanda estaba bien armada. ¿Qué estaba usando tecnicismos? Que alegaba que había expuesto su imagen, que había provocado un daño emocional, que había incitado una campaña de odio en su contra. Y aunque parte de mí sabía que no tenía base, otra parte se asustó. No quería meterme en juicios. No quería pagar abogados. No quería volver a ver su cara en una sala llena de gente. Pero sabía que no podía dejarme vencer. Así que contraté una abogada. Y mientras preparábamos la defensa, ella me lo advirtió. Prepárate para todo. Esta mujer no pelea limpio. Y tenía razón. Porque lo que vino después, fue todavía peor. La semana previa a la audiencia fue un infierno. Lía, o alguien de su entorno, filtró parte de la demanda a ciertos medios digitales. Publicaron titulares como «La donante que se volvió enemiga» o «Una historia de generosidad que acabó en venganza». Sin nombrarme directamente, me pintaban como una persona resentida, inestable, incluso envidiosa. Y eso dolió. Mucho. Porque me expusieron, otra vez, como si fuera yo la que tuviera que justificarme por decir la verdad. Como si mi dolor tuviera que validarse públicamente para que existiera. Pero cuando llegó el día de la audiencia, algo cambió. Lía llegó con su abogada, vestida de blanco, sin una gota de maquillaje, y con ese aire de mártir que también sabía manejar. Yo estaba nerviosa, claro, pero también cansada. Cansada de callar, de temer, de aguantar. Y esa mezcla fue mi motor. Durante la audiencia, presenté todas las pruebas. Los mensajes de ella, las fechas, los testimonios de terceros, las declaraciones de Danilo, quien, por cierto, envió un documento firmado confirmando todo. Incluso presenté el reporte de la fundación donde ella había falseado información médica. Mi abogada fue impecable. Fría. Precisa. Inapelable. Y Lía se fue desmoronando. Su rostro cambió. Ya no era la víctima angelical. Era una mujer acorralada por sus propias mentiras. Tartamudeaba. Contradecía lo que había dicho en sus entrevistas. En un momento, incluso se atrevió a decir que no recordaba haberme mentido sobre el trasplante. El juez fue claro en su veredicto. No había difamación. Había verdad. Una verdad documentada, coherente y sólida. Y con eso, la demanda se cayó. Salí del juzgado con la respiración contenida, y al cruzar la puerta, lloré. No de tristeza. De alivio. De rabia suelta. De todo lo que me tragué durante 5 años. No me devolvieron el riñón. No me devolvieron el tiempo. Ni la confianza. Ni los pedazos de autoestima que esa historia me robó. Pero me devolvieron algo más importante, la voz. Hoy, meses después, sigo con la cicatriz. En el cuerpo, sí, pero también en el alma. Una marca que me recuerda que hay personas que saben disfrazar muy bien su maldad. Que el abuso emocional no siempre grita. A veces susurra, se disfraza de amor, de gratitud, de necesidad. Lía desapareció de la vida pública. Supongo que está intentando reinventarse otra vez. Tal vez lo logre. Tal vez no. Yo no la odio. Ni siquiera le deseo mal. Solo quiero que, por primera vez en su vida, se mire al espejo y vea lo que realmente es. Y si no lo hace, bueno. Ya no es mi carga. ¿Fui ingenua? Sí. ¿Fui tonta por confiar? Tal vez. ¿Fui cruel por contar la verdad? No lo creo. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?
porque yo lo único que hice fue defender lo único que me quedaba. Mi historia. Mi verdad. Y esta vez, nadie me la pudo robar.